Vamos a hablar ahora otra vez sobre el Aeropuerto Internacional de Lima. El día de ayer entrevistamos al gerente general de la empresa que ganó la licitación para modernizar este aeropuerto y apareció el nombre del ex congresista Víctor Andrés García Belaúnde, que había publicado un tuit criticando los términos del acuerdo entre esta empresa, LAP, y el Ministerio de Transportes, que tiene la responsabilidad sobre el aeropuerto. Ex congresista García Belaúnde, buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, señor Caballo. Un placer saludarlo. Muchas gracias. Sabemos que hace tiempo es una persona comprometida con el tema de lo que se construye en el aeropuerto. Queremos saber qué argumentos tiene usted, cuáles son las críticas que tiene contra el acuerdo que ha alcanzado LAP con el Ministerio de Transportes en la perspectiva de que hayan dos terminales con dos pistas de aterrizaje diferentes en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Bueno, de todo, son compromisos que no han cumplido los señores de LAP, porque primero que se han demorado, hace más de 22 años se dio en concesión el aeropuerto y ya debería estar listo las dos pistas y los terminales. El presidente Belaúnde inauguró el aeropuerto hace 60 años casi y era el mejor aeropuerto de Sudamérica. Y de alguna manera se quiso recuperar esa posición, entregando un aeropuerto con un terminal de 35 millones de pasajeros, capacidad para 35 millones de pasajeros, y el otro terminal, el antiguo, el actual, con 18 millones más, y vamos a tener un aeropuerto los años 40 de más de 50 millones de pasajeros, que es lo que actualmente tienen los aeropuertos de Santiago de Chile y de Bogotá. O sea, íbamos a recuperar la presencia importante de un gran aeropuerto en Sudamérica para el Perú. Ahora, estos señores de LAP no han cumplido y nunca han cumplido con el Perú. Y lamentablemente hay un gerente que dice que es peruano, pero que está atentando contra la soberanía aérea del Perú y contra los intereses del Perú por trabajar por un sueldo de una compañía extranjera que está abusando de la buena voluntad de los peruanos. Le explico. Ellos se comprometieron a hacer un terminal de 35 millones de pasajeros y ahora van a hacer uno de 18 solamente, o sea, la mitad. Y la Dirección General de Aeronáutica Civil les dijo en diciembre pasado que no, que tenían que cumplir con el compromiso de hacer todo el terminal. Pero ellos han insistido con su gran capacidad de lobismo que tienen, han insistido y han logrado que el gobierno ahora dé marcha atrás y acepte no hacer un terminal de 35 millones de pasajeros, sino 18 solamente. Y dos terminales que van a funcionar, claro, y los pasajeros como 10 o 15 mil pasajeros diarios van a tener que trasladarse de un terminal al otro, y no sabemos si lo van a hacer en combi, a pie o tren. Bueno, cuando hay dos o más terminales, tienen que haber traslados, naturalmente, ¿no? Porque claro que quien viene del extranjero y hace un vuelo interno tiene que pasar de un terminal a otro. No sabemos cuál es la modalidad que se adoptará para ese traslado, pero usted sabe bien. Yo no es que quiera tomar parte en este asunto, pero han habido demoras causadas por el Estado. Sabemos bien que no se ha expropiado a tiempo, es decir, que se han tomado años, varios gobiernos en expropiar, y han habido instalaciones de Cálida y de Sedapal que impedían construir, de manera que no eche toda la responsabilidad a un solo lado, ¿no? Sí, pero le voy a contar, es cierto que el Estado se ha demorado, pero aplaudido por ellos también, porque ellos no han querido empezar ninguna obra, a pesar de que han estado cobrando por obras nuevas desde hace muchos años, pero no han empezado nada mientras no les entregaban el 100% de los terrenos. Y el 100% se ha entregado hace 5 años, y aún así recién ahora han empezado a hacer la pista, hace poco relativamente. Pero lo importante es que cuando ellos no han querido iniciar ninguna obra porque no les entregaban el terreno, después porque no se los saneaban, y una vez que le entregaron y les sanearon los terrenos, dijeron de que de las 660 hectáreas les sobraban 60. O sea, recién ahí se dan cuenta que les sobran 60 y esas 60 quieren hacerlas y dedicarlas a un área comercial sobre la avenida Fawcett. O sea, nos han estado también meciendo en este tema, ¿no? Lo cierto es que ahora ellos se comprometieron, ellos pidieron una ampliación de 10 años más de la concesión, que son unos ingresos de casi 2.000 millones de dólares adicionales en esos 10 años. Y estos 10 años han servido, dicen ellos, para hacer ya el terminal
el terminal completo para 35 millones de pasajeros. Y resulta que ahora, ya una vez obtenida la prórroga de 10 años, han dicho que no es necesario y hay que hacer solamente un terminal de 18 millones, la mitad. Y eso es lo que han logrado ahora. ¿Y eso qué significa? Que van a dejar de invertir 700 millones de dólares y el Estado peruano va a dejar de recibir inversiones por esa cantidad. Señor García Belaúnde, queremos aprovechar su presencia aquí para hacerle algunas otras consultas de coyuntura. Yo quería preguntarle por la actuación de la presidenta del Congreso, su correligionaria, la señora María del Carmen Alba, quien ha justificado la condecoración al señor Guamán Azcurra. Usted, que seguro tiene una memoria privilegiada y ha sido protagonista de esas épocas, sabe que el señor Guamán Azcurra era mano derecha de Montesinos y que ha estado preso por corrupción. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, yo le puedo decir que cuando se hizo un homenaje a los que capturaron a Abimael Guzmán años atrás en el Congreso, no se invitó a Benedicto Jiménez, por ejemplo, ¿no? Porque habiendo participado en los hechos, después tuvo unas conductas vinculadas pues a Orellana que lo descalificaban de alguna manera. Entonces se tomó la precaución de homenajear a unos y no a uno que otro que tuviese un cuestionamiento posterior, digamos, a los hechos. Yo creo que acá se ha debido hacer exactamente lo mismo. Es decir, si rindes un homenaje a los de Chavín de Huántar, pues no puedes rendir homenaje a los que pueden haber delinquido dentro de ese grupo. Pero no era miembro del grupo, no era un comando Chavín de Huántar. Él entró con Montesinos, no entró con los comandos que se habían entrenado. Con mayor razón, no tenía nada que ver en el asunto y me parece que es un gravísimo error. Sin embargo, me dicen que no hubo tal condecoración. No conozco los detalles. Estaba en la lista su nombre, pero él no asistió. Pero en la lista estaba de los organizadores estaba el nombre de Roberto Guamán, pero él no fue. Y se le llamó por el micro. Exacto. Se le llamó por el micro para que se presente a su condecoración. Además, la presidenta del Congreso lo ha llamado héroe. Sí, bueno, yo creo que la información que yo tengo es que no fue o no se le invitó, no estuvo presente y no se le condecoró. Si estuvo en la lista, no lo sé, pero en todo caso me parece un despropósito, ¿no? Un gravísimo error y debe haber habido un tema de protocolo ahí que ha fallado, que debe revisarse perfectamente bien, porque a mi modo de ver yo creo que esto ha sido pues poner una cáscara de plátano prácticamente a una ceremonia que debía ser totalmente limpia y transparente, ¿no? Don Víctor Andrés García Belaúnde, usted como miembro de Acción Popular, ¿cómo toma estas versiones sobre congresistas de su partido que estarían involucrados en favorecimientos en determinados ministerios, el de Transportes y Comunicaciones y el de la Producción, con puestos de trabajo, con recomendaciones? Hemos visto justamente reportajes periodísticos al respecto. Estos congresistas conocidos como los niños. Muy mal. Para mí es una traición, ¿no? Al voto popular. La gente no vota por ti para que vayas a colocar a tus familiares, amigos o compadres o paisanos en puestos del Estado. Eso de ninguna manera. Y menos aún si estás en el Parlamento, porque el Parlamento tiene como función ser un contrapeso del Ejecutivo. Tiene como función fiscalizar al Ejecutivo, ejercer la democracia plenamente, y eso es fiscalizar, eso es vigilar, y si tú le estás pidiendo un puesto de trabajo para un amigo tuyo al gobierno, la pregunta es cómo lo vas a fiscalizar. ¿Y qué debe pasar con estos congresistas? ¿Qué acción debe tomar el partido? Porque usted habla de una traición, que es algo muy fuerte. Bueno, yo creo que acá hay dos cosas. Primero, que la Comisión de Ética debería funcionar en el Congreso, y no entiendo por qué la Comisión de Ética no ha hecho algo ya. En segundo lugar, la propia bancada debe separar a estas personas mientras dure una investigación, porque el partido como tal no tiene autoridades. Por tanto, si no tiene autoridades, no puede ejercer ningún tipo no puede tomar ningún tipo de decisión de separación, porque, insisto, no hay autoridades. El Jurado Nacional de Elecciones no ha reconocido las autoridades de Acción Popular elegidas en las últimas elecciones de hace más de un año prácticamente. Muchas gracias, señor García Belaúnde. Tomamos nota de sus opiniones entonces, en primer lugar sobre el tema del aeropuerto internacional, pero también sobre los casos de Guamán Azcurra y el tema de algunos miembros de la bancada de su partido. Creo que son casi la mitad. Muchas gracias por su presencia en RPP. Que tenga usted buenos días.